Bueno, vamos a ver. El régimen de comunidades gananciales, dijimos, desde que nos casamos, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es decir, a partir del momento en que nos casamos, todos los bienes son gananciales. Salvo que se haga lo que ustedes ya vieron con el doctor, ¿verdad? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, comprar un auto con dinero propio, tengo que llevarle a mi esposa y que mi esposa firme que ese auto va a ser mío nomás, ¿verdad? Y por eso es que yo les dije que desde el momento en que uno se casa, se produce un fenómeno que los abogados normalmente le llamamos la ganancialización de los bienes propios. Porque todos los bienes propios que vos llevaste al matrimonio, bueno, yo compré cuando era soltero, y ahora llevo, y ahora a veces no encuentro acá, ya está ya en el otro escritorio, ya dejó de ser un bien propio mío, ya se volvió ganancial también, ya no tengo más yo el uso y goce exclusivo de la cosa, ya se volvió un bien ganancial. Lo mismo, tu auto que tenías de soltero, después cambias y ahora tenés uno mejor, pero ahora ya estás casado, entonces ese auto, si es que no hiciste lo que dijimos en clase, entonces tu auto ya es ganancial, ya. Tu auto ya no es más tuyo, ¿entendés? Ya es ganancial. A veces querés usar y no, te vas y ves en el estacionamiento y no está tu auto, ya se fue tu auto. Y así es como sucede en el régimen de comunidades gananciales. Bueno, ya que estamos con el tema del examen, le voy a pedir, por favor, no le voy a pedir, le voy a rogar, le voy a implorar que por favor apaguen Netflix. En mi época era la novela mexicana, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ven Netflix, que es lo mismo que Televisa, ¿verdad? Porque todos son ahí de los contenidos son los mismos y se hacen en México. Y algunos son los mismos actores, ¿verdad? Y me vienen con historias de, por ejemplo, en México esto se llama, si ustedes leen a García Maínez y otros más, en México esto se llama mancomunidad de bienes o mancomunión de bienes. Al que me llega a poner eso en el examen, luego directo cero ya tiene ese ejercicio, ¿verdad? Régimen de mancomunión o mancomunidad de bienes, eso existe en México, existe en Colombia, pero acá se llaman comunidad de gananciales. Entonces, como dice la ley, no van a poner ustedes en el examen. Luego está el régimen de separación de bienes, todo lo contrario. ¿Cuándo hay separación de bienes? Bueno, nosotros nos casamos por separación de bienes, entonces no hay comunidades gananciales. Todo lo que yo compro es mío y todo lo que vos comprás es tuyo, como si fuera que seguimos siendo solteros. Lo tuyo siempre va a ser tuyo y lo mío siempre va a ser mío. No hay nada que hacer. Entonces tenemos la separación de bienes. Estos dos obviamente son los más comunes. Y el tercero es el régimen de participación diferida, que habíamos dicho que hace una distinción entre el patrimonio inicial y el patrimonio final de cada uno de los contrayentes. Vamos a hacer la suposición. Bueno, vamos a hacer la suposición. Yo me caso con una señora que tiene mucho dinero. O sea, supongamos que ella tiene una fortuna de 100 millones y yo tengo una fortuna de 10 millones. Entonces, se ve cuál es el patrimonio inicial de cada uno de nosotros. Bueno, el patrimonio inicial de ella es 100 millones, el mío es de 10 millones. Perfecto. Pero durante el matrimonio se incrementa nuestro patrimonio, ¿verdad? Pero durante el matrimonio el régimen es parecido al de la separación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mío sigue siendo mío y lo de ella sigue siendo de ella. Hasta ahí no hay problema. El problema está cuando se disuelve el matrimonio.
o sea, cuando se da el divorcio. Porque ahí se ve otra vez el patrimonio final, es decir, si yo que tenía, vamos a suponer, ella tenía 100, dijimos, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que el patrimonio de ella sube hasta 200. Y el mío, que yo tenía solamente 10, sube hasta 100. Entonces, ella y yo, conjuntamente, tenemos un patrimonio final de 300, ¿verdad? Entonces, básico, ese 300 se divide entre 2 y yo me quedo con 150 y él se queda con 150. ¿Es justo o no es justo? Y la verdad es que este régimen evidentemente no tenía en cuenta la sociedad de hoy en día. Si ustedes se fijan hoy en día, miren en sus casas y pregúntenme y díganme, ¿quién es la mujer que se queda en la casa? ¿Quién es la mujer que se queda en la casa cuida hijos? Hacer los quehaceres de la casa. No, todas las mujeres se van a trabajar y ganan igual o más que los hombres. Tenemos un código laboral del 93 que dice que toda la persona que haga un trabajo igual no puede ganar menos. Tenemos una libertad, una igualdad prácticamente absoluta, salvo, no sé, alguna que otra, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Entonces, no podemos decir que hay una desigualdad. Salvo, no sé si quieren encontrar algún caso, ¿verdad? Muy rebuscado. Pero por lo menos la norma no hay. No sé si existen abusos de autoridad, que siempre existen, pero por lo menos en la norma difícilmente encontramos una diferencia. Evidentemente este régimen tenía en cuenta a la mujer que se quedaba en la casa. Es decir, vamos a suponer que yo era la mujer. Yo tenía 10 y si yo me quedo en la casa, ¿qué más voy a ganar? ¿Qué más voy a ganar si me quedo en la casa? Mi patrimonio inicial de 10 capaz se convierta en 15 o en 20, pero más de eso no me voy a ir. Sin embargo, el esposo que sale a trabajar, que tenía un patrimonio ya importante cuando se casó, va a ir duplicando y triplicando su patrimonio y cada vez va a tener más. Entonces hay una inequidad. Uno tiene muchísimo y el otro tiene poco. Entonces este régimen lo que pretendía es igualar esto para que la mujer, teniendo en cuenta esa situación de hace, no sé, 20, 30, 40 años atrás, para que esta mujer también tenga posibilidad de tener esa ganancia, porque para que este hombre pueda salir a trabajar y a ganar esta cantidad de dinero, entonces alguien tiene que ayudar en la casa, alguien tiene que hacer. Porque evidentemente el hombre que sale a trabajar tiene que tener una colaboración por parte de la mujer. Y lo mismo, la colaboración es recíproca, es un deber del matrimonio, ustedes vieron, ¿verdad? Es un deber la ayuda mutua. Entonces lo que decía es, para que este hombre salga afuera a ganar dinero, tuvo que tener a alguien que se quede en la casa a hacer lo que hace de la casa. O si no, lo hacen al revés. Uno se queda y el otro se va. Sin embargo, hoy en día no tiene sentido esto desde el momento en que cualquiera de los dos puede salir a trabajar. De que normalmente miren en sus casas si sus padres salen a trabajar o se quedan a cuidar la casa. Entonces, este régimen responde a una época en la que yo creo que ya no vivimos. Y también debo decirles que por más de que hoy en día ya no vivimos esa época, en los registros del registro civil, vale la redundancia, jamás, pero jamás, desde 1987 hasta ahora, se utilizó el régimen de participación diferida. Nunca, nunca un solo matrimonio utilizó el régimen. Es decir, este régimen está en la ley, está reconocido, se puede utilizar y se podría, por más de que responda a una época distinta a la que vivimos, pero en la práctica nunca se ha utilizado, jamás. No sé si porque es demasiado justa o porque es injusta para una de las partes o porque los dos otros regímenes son muy buenos. Entonces, por alguno de estos motivos, el régimen de participación diferida nunca, jamás se ha utilizado. Jamás. No sé si me comprenden hasta acá. Todo claro, profe.
Bueno, ahora bien, en la última parte de la lección 22 habla de las convenciones matrimoniales, llamadas también capitulaciones matrimoniales. Lo que les pregunto es, sí, escucho. Parece que alguien quería hablar por ahí. Bueno, no quiere hablar nadie, parece. A ver. Por desconocimiento seguro, dicen. Y sí, seguramente por desconocimiento, por alguna otra cuestión. Eh, por alguna otra cuestión. Pero bueno, para eso están ustedes, ¿verdad? ¿Cómo la gente común va a saber de esto? Ustedes los ojos les tienen que asesorar. Y ustedes ya son abogados desde ahora. Desde que ingresaron ya son abogados. Toda la familia piensa que ustedes son los únicos abogados de la familia, los entendidos, los descendientes directos de Ulpiano. Toma mate, no. El mate no se toma, el mate es cosa de viejo. No importa si hace 2 grados de frío, siempre se toma té. Bueno, seguimos. En la segunda parte de la lección 22 habla de las convenciones o capitulaciones matrimoniales. Lo que yo quisiera saber es si ustedes ya desarrollaron esta lección con el doctor Moreno, esta parte de esta lección, las convenciones o capitulaciones matrimoniales. No sé si me pueden ayudar con eso. Profe, esa parte fue la que se quedó pendiente justamente de esa elección. Excelente. Entonces, vamos a hacer nosotros esta parte. El artículo 23 de la ley 1/92 dice: el régimen patrimonial del matrimonio podrá ser estipulado por los cónyuges en capitulaciones que se ajusten a las disposiciones de esta ley. ¿Qué son las convenciones o capitulaciones matrimoniales entonces? ¿Qué creen ustedes que son? ¿Convenciones o capitulaciones matrimoniales? Realmente las convenciones o capitulaciones matrimoniales, nuevamente, si se van a las películas, si se van a Netflix, tienen otros nombres, ¿verdad? En otras legislaciones se llaman, por ejemplo, contratos prenupciales, ¿verdad? Contratos prenupciales. ¿Qué son básicamente? Son los contratos, son verdaderos contratos que hacen, no los cónyuges, que hacen las parejas antes de contraer matrimonio. Son los contratos que hacen las parejas antes de contraer matrimonio, en donde pueden hacer dos cosas. Primero, pueden elegir alguno de los regímenes patrimoniales que van a utilizar. ¿Entienden? Pueden elegir. Entonces, en el contrato prenupcial o convención matrimonial o capitulaciones, como le llaman nuestra ley, las parejas antes de contraer matrimonio pueden elegir el régimen que van a utilizar. Y también que pueden hacer, debido a que esto es derecho patrimonial, no hay acá orden público, el orden público es el matrimonio, los bienes ya no son de orden público, esto es bienes de las partes. Entonces, las partes de este contrato que todavía no se casaron pueden también modificar
a su antojo cualquiera de estos regímenes patrimoniales. Así como también pueden modificar la naturaleza de los bienes. Pueden modificar la naturaleza de los bienes. ¿Entienden? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la pareja ya tenga un hijo antes de contraer matrimonio. Entonces ellos pueden decir, bueno, desde el momento en que contraemos matrimonio, todos los bienes se van a dividir entre tres. Una parte para la mamá, otra parte para el papá, o sea, uno para el esposo, uno para la esposa y la otra para el hijo. Pueden perfectamente decir eso. O pueden decir, ¿se acuerdan que según el artículo 31, las herencias son bienes propios? Es decir, si a mí mi mamá me dejó una herencia, eso es mío, no es de mi esposa, ni por más que tengamos comunidades gananciales, eso es mío. En esta capitulación matrimonial, uno puede decir, yo quiero que mi herencia no sea mío, quiero que sea un bien ganancial, que no sea propio, que sea ganancial. Se puede hacer eso en la capitulación matrimonial. Y se puede modificar todo lo que ustedes vieron de bienes, todo lo propio pueden pasar a ganancial, lo ganancial pueden pasar a propio. No hay ningún problema con eso, porque son, insisto, derechos patrimoniales y las partes deciden qué van a hacer de su patrimonio. Por eso es que, les cuento en la práctica lo que sucede. Cuando se hace la disolución y liquidación de la comunidad conyugal, y lo mismo cuando se hace en el juicio de sucesión, cuando se hace la partición de los bienes, si las partes presentan un acuerdo privado al juez, el juez simplemente homologa el acuerdo si cumple con las formas. Al juez no le importa que vos renuncies a tus derechos patrimoniales. Vamos a suponer que nos separamos y la mujer lleva la casa y yo le digo, la casa vale 300 millones y yo voy a llevar bienes por 100 millones. El juez no va a decir, no, acá esto es injusto. Ella lleva 300 y vos llevas 100. No. Si hay un acuerdo firmado, el juez homologa el acuerdo y punto. Porque no hay orden público en los bienes. No hay orden público. Las partes pueden renunciar a sus bienes tranquilamente. No hay ningún problema con eso. Lo mismo en la sucesión. Somos 8 hermanos. Y si dividimos la herencia entre 8, llevamos una miseria cada uno. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo les regalo nomás mi parte a mi hermano, porque yo tengo, no, entonces que se dividan ellos. Entonces para que le toque más a cada uno. Perfectamente se puede hacer, porque son bienes, son derechos patrimoniales, no hay ningún problema. Entonces, en la convención o capitulación matrimonial, convención le llama el programa, capitulación le llama la ley, no hay ningún problema con tal de que no me pongan contrato prenupcial, yo ya estoy feliz, ¿verdad? Contrato prenupcial es lo que se firma en otras partes. Para rememorarles un caso, ¿verdad? Para que no digan, ¿no? Alfredo siempre que nos habla de cosas que no existen, ¿no? ¿Verdad? No les voy a decir el nombre porque no recuerdo, ¿verdad? Pero hace unos años pasó, seguramente. Ustedes que ya son muy grandes saben todo esto, ¿verdad? Más todavía que son faranduleros, ¿verdad? Hace poco, hace no sé, unos cuantos años, creo que murió. Sinceramente, no tengo idea de lo que les hablo, pero recuerdo que leí y copié y pegué a algún lado esto en mi computadora, pero hace poco se descompuso una computadora y estoy usando otra y algunas cosas recupero del correo y otras ya no sé más dónde están y cosas así. Entonces tengo 2 medias computadoras, ¿verdad? Porque no encuentro todo, ¿verdad? Pero hace poco falleció no sé qué era, el creador de Playboy creo que era, o no sé cómo se le llamaría, ¿verdad? Pero lo que sí que era un señor viejísimo, ¿verdad? Tenía 120 años, ¿verdad? Y se casó con una modelo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Evidentemente.
Y entonces todos, cuando se murió, todos dijeron, la modelo hizo su golpe, se va a quedar con toda la fortuna, lo que sea, ¿verdad? Pero después salió en la noticia que había sido, para que se casen, los abogados del señor este multimillonario le hicieron firmar a la chica un contrato prenupcial donde decía que ella no tenía derecho a ningún bien. O sea que evidentemente, no sé, ustedes me van a querer pegar cuando le digo, ¿verdad? Pero evidentemente ese matrimonio no fue por interés, porque firmó un contrato prenupcial. ¿Entienden? En ese contrato prenupcial, ustedes, abogados vamos a suponer que ustedes tienen un cliente que tiene 60, 70, 80 años, ¿verdad? Que tiene mucho dinero y se quiere casar con una jovencita de 20, 25 años, como ustedes que están ahora en segundo año de derecho, ¿verdad? Y ustedes van a decir, sí, no hay problema, casate nomás. Pero antes tienen que preparar esto y le tienen que hacer firmar. Porque si no, ella va a llevar más herencia que todos ustedes cobrando honorarios. Además, cuando uno es abogado de la familia, uno tiene que saber que este cliente que ya tiene su edad se va a morir y uno tiene que seguir siendo abogado de los hijos. Entonces tiene que tratar de ver para seguir siendo abogado de la familia, ¿entendés? A uno no le sirve tener un abogado, se muere mi cliente, después hago una sucesión y termino ahí. No, uno tiene que seguir siendo abogado de la familia. Así es. En estos días vi justamente que falleció un señor fundador de una empresa que yo trabajaba en un estudio donde este era un cliente ya de años del estudio, ¿verdad? Siempre me iba yo a llevarle los trabajos que hacíamos, a retirar documentos, entre otras cosas, ¿verdad? Y ahora entra el problema, porque tenía creo que 4 hijos, ¿verdad? Y el problema no son los hijos. El problema son el yernazo, la nueraza. Ese es el problema. Los 4 hijos crecieron juntos. Pero ese que entra en la familia como esposo o como esposa de los herederos es el que crea todos los problemas siempre. Bueno, entonces ya sabemos qué son las convenciones o capitulaciones matrimoniales. Su regulación en el código, dice, vamos a buscar en el Código Civil. En el Código Civil, ¿dónde están estas convenciones o capitulaciones matrimoniales? El artículo 203, el artículo 204, 205, y 206 y 207 regulaban las convenciones matrimoniales en el Código Civil. Todos estos artículos están derogados, o sea, están todos derogados. 203 al 207 hablaban de las convenciones matrimoniales, todos están derogados. Entonces tenemos que ir a la ley 1/92. El primero de los artículos que hablan es el 23 que ya les dije. El 24 dice, a falta de capitulaciones matrimoniales, o si estas fuesen nulas o anuladas, el régimen patrimonial será el de la comunidad de gananciales bajo administración conjunta. Nuevamente la ley nos dice que si sale mal esto, por algún motivo se anula, el régimen va a ser el de comunidad de gananciales, porque el régimen de comunidad de gananciales es el régimen por defecto. Ahora bien, ya dijimos que las capitulaciones matrimoniales son contratos. Y ya dimos uno de sus requisitos. Se tienen que celebrar antes de casarse. Todo lo que hagas después de casarte no sirve para nada. ¿Entienden? Ustedes, abogados, tienen que saber. Lo tienen que hacer antes. Después ya no sirve. No importa si se casaron y hacen al día siguiente, ¿no? O una hora después. No sirve. No sirve. Entonces, tenemos el primer requisito. Antes de casarse. Ahora, es un contrato. ¿Cómo se hace? Todos los requisitos de un contrato tienen que tener.
personas mayores de edad, capaces, tienen que tener disposición de sus bienes, como cualquier contrato. Remito esto a, van a dar en hecho y acto jurídico, van a dar en contrato, cuáles son los requisitos para hacer un contrato. Hay 1000 normas de eso que regulan qué tiene que tener un contrato. Bueno, perfecto. Se cumple todo eso y ahora tenemos el segundo requisito. El segundo requisito es el más importante de todos. La convención o capitulación matrimonial se debe hacer por escritura pública. El artículo 26 de la ley 1/92 dice: las capitulaciones matrimoniales deberán consignarse en escritura pública. Y los contrayentes deberán presentar ante el oficial público mencionado copia auténtica de la misma. Ese es el tercer requisito. Que la escritura pública debe ser presentada al oficial del registro civil en el momento del matrimonio. Y el oficial del registro, en el acta de matrimonio que está labrando, tiene que dejar constancia que las partes presentan la copia de una convención matrimonial. Y acá es donde quiero hacerles una distinción. La copia de la convención matrimonial, o bueno, la copia de todas las escrituras públicas, es la que lleva el cliente. Si ustedes se fijan, cuando uno se va, por ejemplo, a la escribanía a firmar un contrato de compra de su vehículo, fíjense ustedes que el documento que ustedes firman, ese no es el que te dan a vos. Ese se queda ahí bien guardado en la escribanía. Se queda ahí bien guardado en la escribanía. Ese documento que es en el que figura tu firma hológrafa, ese es el documento original. El otro documento que el escribano te da a vos para que lleves en tu casa a tirar y guardar quién sabe dónde, o en alguno de esas carpetas que están todas ahí, ese documento que es una hoja verde, que tiene una hoja de certificación igual que el otro, pero que no tiene tu firma, esa es la copia. No debe confundirse con la fotocopia. ¿La fotocopia qué es? Y la fotocopia es esto. La fotocopia es esto. Lo que vos agregás en tu expediente. En tu expediente primero agregás tu poder, ¿verdad? Bueno, esta es la fotocopia que te autentican en el juzgado. Que ya es una fotocopia común y corriente y que está autenticada por el juzgado. Esto que agregas al expediente es la fotocopia que te va a hacer en la fotocopiadora. La copia es el documento original que te dan en la escribanía. Ese que es la hoja verde con la carátula, con la hoja de certificación, pero que no tiene tu firma ni la firma de la otra parte. Esa es la copia. Y el original es el protocolo del escribano, que está guardado, bien guardado, en la escribanía. Por eso es que cuando vos perdés el documento de tu casa o de tu auto, vos podés ir a solicitar una copia. Hay veces que se hace judicialmente y hay veces que no. Podés ir a solicitar una copia porque ahí está el documento original. Si es escritura pública, si es contrato privado, primero que nada, el escribano no te va a decir que no te conoce, que jamás en tu vida te vio. Jamás en su vida te vio. Y por supuesto que el contrato privado muchas veces no tiene el sello ni la firma del escribano porque él dice que él solamente, el escribano, solamente lo que hizo ahí es la certificación de firma. A él no le interesa lo que dice en tu documento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dar al oficial del registro cuando nos casamos? La copia de la capitulación matrimonial. El original está guardado en la escribanía bajo llave. Ese no vas a acceder a él ni con, no sé, con nada. Bueno, seguimos. Volvemos atrás. Artículo 25 dice: el oficial del registro del Estado Civil informará en cada caso a los futuros contrayentes antes de la celebración del matrimonio
que tienen la opción de elegir entre el régimen patrimonial que adoptarán y que en caso de no hacerlos, el régimen será el de comunidades gananciales bajo administración conjunta. El doctor ya le dijo que esto no sucede jamás. Si vos le decís, él hace, pero si no le decís, ya te ponen nomás ya gananciales. En todos los casos, el acta de celebración se considerará si existen o no capitulaciones. Entonces, si vos no le decís que hay capitulación, tuviste que haberle dicho. Entonces, los tres requisitos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tres requisitos? Antes del matrimonio, en escritura pública, y tenés que presentarle al oficial al momento del matrimonio. Si no haces esto así, lastimosamente vas a tener que seguir el régimen de comunidad de gananciales bajo administración conjunta, que es el régimen por defecto. Artículo 27. Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones, si las hubiere, requieren el consentimiento expreso de ambos contrayentes y para que tenga efecto contra terceros, se requiere su posterior inscripción en la sección respectiva de los registros públicos. Por supuesto, se tiene que escribir para ser oponible a terceros. En caso de modificación, deberá expresarse en la sustituyente la naturaleza y demás circunstancias de la sustituida y dicha modificación deberá homologarse judicialmente. Perfecto. Son nulas y se tendrán por no escritas las cláusulas de las capitulaciones matrimoniales que afectan al principio de igualdad entre los esposos en cuanto a la distribución de las utilidades o ganancias y al aporte al pago de las deudas. Acá sí hay una igualdad en cuanto a las ganancias. Cuando termine la vigencia del régimen de comunidades gananciales o el de participación diferida, ya sea por consecuencia de la terminación de la unión matrimonial o del cambio de régimen, deberá procederse a su liquidación. Asimismo, si es que existe un régimen que es el de comunidades gananciales o uno que se inventó en la capitulación, que es más o menos igual, se tiene que disolver, como ustedes ya vieron, la disolución de la comunidad conyugal. El programa nos dice su regulación en el código, ya está. La forma, escritura pública. El informe al oficial a los futuros esposos que tienen la opción de elegir los tres regímenes. Si no eligen, es ganancial. Y también ahí es donde el contrayente tiene que decir, no, nosotros tenemos una capitulación acá, se presenta al oficial, se deja constancia, él deja constancia en su acta de que se presentó una capitulación matrimonial. Perfecto. Finalmente, los contratos entre cónyuges, ¿cuáles son permitidos? Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta para todos los exámenes. Contratos entre cónyuges. Qué lindo. Bueno. Primero que nada hay que decir que no hay una respuesta en una sola norma, sino que hay que analizar varias normas para encontrar la respuesta. Hace poco estuve analizando uno de estos artículos y me di cuenta que había una puerta, pero más grande que la de Jurassic Park, para el fraude. Bueno. Primero que nada les voy a decir que hay un artículo, el 38 de la ley 1/92 dice: corresponde a ambos cónyuges conjuntamente la representación legal de la comunidad conyugal. Perfecto, ya vieron, ya comentaron el artículo de esto con el doctor. Perfecto. Luego dice: cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder especial al otro para que ejerza dicha representación en todo o para circunstancias determinadas. Entonces, ¿cuáles son los contratos permitidos entre cónyuges? Primer contrato, el mandato. El poder especial. Poder especial. Entonces, el primer contrato entre cónyuges es el mandato. Uno le puede dar mandato al otro, el esposo a la esposa al esposo. Primer contrato, entonces, permitido entre los cónyuges, el mandato.
Y el segundo de los contratos está en el artículo 44 de la ley 1/92. Seguramente ya habrán leído, pero volvemos. ¿Qué dice? Los cónyuges no pueden celebrar los contratos entre sí respecto a los bienes propios y de la comunidad, pero podrán constituir o integrar las mismas sociedades con limitación de responsabilidad. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces la pregunta que surge es, ¿cuáles son las sociedades con limitación de responsabilidad? ¿Cuáles son las sociedades con limitación de responsabilidad? ¿Saben? Las sociedades con limitación de responsabilidad van a dar en una materia que se llama Derecho Mercantil 1. No sé si en su época va a existir todavía Mercantil 1, o se va a llamar Comercial o cómo se llama. Pero es así. ¿Cuáles son las sociedades hoy en día? Las sociedades con limitación de responsabilidad básicamente son dos, pero yo les voy a hablar de más. Las más comunes son dos, la SA y la SRL. Ustedes me van a decir, la SA no existe más. No, la SA sigue existiendo. Lo que ya no existen son las acciones al portador. Hoy en día son acciones nominativas. Pero las SA siguen existiendo. Las sociedades anónimas siguen existiendo, aunque ya no son tan anónimas que digamos. Y las sociedades de responsabilidad limitada. Perfecto. ¿Qué otra sociedad podría ser? Hay una sociedad que no está legislada en el Código Civil y que se llama Sociedad de Capital e Industria, que está regulado por la ley 117/93. Esa sociedad también puede ser objeto de estos contratos entre cónyuges. Y existe otra sociedad que es la sociedad en comandita, que puede ser en comandita simple o en comandita por acciones. Y en ambos casos, los cónyuges podrían realizar estas sociedades en comandita simple o por acciones con la condición de que ambos sean socios comanditarios, porque en la sociedad en comandita hay dos clases de socios: el socio colectivo y el socio comanditario. Entonces, el que tiene limitación de responsabilidad hasta el monto de su aporte es el socio comanditario. Entonces, los cónyuges bien podrían celebrar este contrato de sociedad en comandita simple o por acciones, siempre y cuando sean socios comanditarios. Y lo último que les voy a decir es, y que yo hace poco me di cuenta, jamás antes le había dicho esto a nadie, pero bueno, hoy en día ya está publicado en una revista, así que les puedo decir. Es producto del estudio. Me animé a investigar y me di cuenta de que sí se puede. Y les voy a decir. En el artículo 1200, les voy a decir 1200, estoy buscando porque ni yo sé de memoria, ¿eh? Para que vean. En el artículo 1207 del Código Civil. 1207 del Código Civil.
1207 del Código Civil dice: el padre o la madre, o ambos conjuntamente, podrán hacer donaciones a sus hijos, cuando no se imputare de un modo expreso a la parte disponible, se entenderá como un adelanto a la legítima. ¿Qué quiere decir esto? La donación es el regalo. Te dono un auto, te dono una casa. Perfecto, se puede. Aparentemente el artículo 44 de la ley 1/92 dice: se prohíben a los contratos entre cónyuges, ¿verdad? O sea, los cónyuges no pueden celebrar ningún contrato conjuntamente, dice el artículo 44, que acabamos de leer. Los cónyuges no pueden celebrar los contratos entre sí, respetan los bienes propios y tampoco los bienes gananciales. O sea, no pueden celebrar nada, según este artículo, salvo las sociedades con limitación de responsabilidad, que ya les dije. Pero el artículo 1207 dice: el padre o la madre, ahí no hay problema. El padre solo puede donar, perfecto. La madre sola también puede donar, a quien sea, perfecto, no hay problema de eso. Lo que la ley no quiere y pretende evitar es que yo tenga deudas, entonces le done todo a mi señora, entonces a mí no me pueden sacar nada. Entonces eso es lo que la ley quiere evitar, por eso se prohíbe. Por eso yo no le puedo vender nada a mi esposa, porque evidentemente no le vendí, le regalé, ¿entendés? ¿Pero por qué se hace esto? Para evadir obligaciones, para que yo no les pague a mis acreedores. Ese es el fin. Entonces la ley lo que hace es prohíbe el contrato entre cónyuges para que no se le pueda engañar a ese que me prestó plata a mí o que me dio algo a cuota y que yo no le estoy pagando y que yo después diga: ah, no, yo no tengo nada, anda en el registro público, vas a ver, no tengo nada, me pones tobillo para arriba y me mueves así y no se cae de mí ni una moneda. ¿Por qué? Porque le di todo a mi señora, ahora todo es de ella. Entonces, para ese tipo de cosas la ley prohíbe el contrato entre cónyuges. Por el artículo 44 de la ley 1/92, excepto las sociedades y excepto el mandato. Pero dice el 1207 que ambos conjuntamente, o sea, papá y mamá, le regalan a Bruno una casa. ¿Está mal? ¿Es prohibido? Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque no se cumple el requisito del artículo 44 que dice: se prohíbe a los cónyuges los contratos entre sí. ¿Qué significa entre sí? Que el papá le venda a la mamá o que la mamá le venda al papá. O sea, que entre ellos se vendan. Pero si ellos conjuntamente le donan a Bruno o a cualquiera de sus otros hijos, eso no está prohibido. ¿Cómo va a estar prohibido si no es un contrato entre sí? No es mi mamá le vendió a mi papá o mi papá le vendió a mi mamá. No, los dos conjuntamente donan, regalan a uno de sus hijos. Eso no está prohibido. ¿Cómo va a estar prohibido si no es un contrato entre sí? Es un contrato conjunto. Papá y mamá son donantes y el que recibe es donatario. Lo malo sería que papá o mamá sea donante y que el otro sea donatario. Eso sería lo malo. Ahí sí habría una suerte de que el que está transfiriendo su bien a nombre de otro es porque no quiere pagar. Pero si yo hago esa donación, en ese caso, mi acreedor tiene las acciones para reclamar por la vía de la simulación, si fuera simulado, o por la vía de la acción revocatoria o pauliana, si fuera fraude, que ustedes están dando eso en derecho romano, la acción revocatoria pauliana, estoy seguro. Y si no, van a dar en hecho de acto jurídico con Bonifacio Río, con Alberto Martínez. Entonces, ese contrato, la donación conjunta, no está prohibida. Pero, ¿dónde está el pero? El pero está en que si bueno, vamos a suponer,
padre y madre, le regalamos a uno de nuestros hijos una casa y a los otros 3 le dejamos en la calle. Típico caso, el padre que se volvió a casar le regala a su hijo más chico del nuevo matrimonio y a los otros del antiguo matrimonio le deja en la calle. Perfecto. Los otros hijos del antiguo matrimonio, en la sucesión del padre, pueden reclamar a este hijo del nuevo matrimonio que recibió un bien en vida, le pueden reclamar por vía de la acción de colación o la colación de bienes. Pero eso ya es algo que excede a nuestro cometido en ese entonces porque eso se da en sucesión. Entonces, todos quedan a salvo acá. No se le perjudica al acreedor porque tiene la acción de simulación si quiere, tiene la acción revocatoria pauliana y no se le perjudica a los otros herederos porque tienen la acción de colación. O sea, todos los derechos están defendidos. A nadie se le puede engañar con esto. Entonces, ¿cuáles son los contratos entre cónyuges permitidos? Son el mandato, las sociedades con limitación de responsabilidad y las donaciones conjuntas a favor de sus hijos. No dice hijos menores, ni hijos mayores, dice hijos. Entonces, se debe aplicar el adagio. Donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Si la ley dice hijos, son hijos, menores, mayores, lindos, feos, gordo, flaco, no importa. La ley dice hijos. El problema está cuando la gente quiere interpretar la ley clara. Ustedes siempre van a escuchar cuando se hable de interpretación y van a hablar de interpretación del contrato, van a hablar de interpretación de los actos jurídicos, van a hablar de interpretación, siempre van a hablar de interpretación. Y dice, la interpretación es desentrañar el verdadero espíritu de la ley. Pero la interpretación, ¿cuándo se da? Cuando la ley es ambigua, cuando la ley es oscura, cuando la ley no se entiende. Cuando la ley es clara, se aplica. No hace falta interpretar lo que es claro. Si acá dice, se pueden hacer donaciones a los hijos, no es que nosotros tenemos que interpretar, no, pero uno de los hijos pues, es enfermo. No, pero uno de los hijos pues, es más lindo. No, el otro pues, es más pobrecito. En el otro. No, la ley dice hijos. Punto. No hay nada que interpretar ahí. Bueno, seguimos. Entendimos lo de los contratos. El régimen de comunidades gananciales ya dieron con el doctor, ya dieron los bienes propios, los bienes gananciales, ya dieron los bienes reservados, ya dieron las cargas de la comunidad y ya dieron, tengo entendido, la disolución de la comunidad conyugal. ¿Es así o no es así? Bueno, exactamente 1 hora de clase. Así que antes de retirarme, les quiero contar algo. No sé si el doctor les habrá contado, pero por si no les contó, yo les quiero contar. Vayan ahora al artículo, por favor, vayan al artículo 54 de la ley 1/92. Vayan al artículo 54 de la ley 1/92 y con esto ya terminamos. Bueno, ¿qué dice el artículo 54 de la ley 1/92? Quiero escucharle que me lean, por favor. Leo, profe. Sí. También la comunidad de gananciales puede concluir a petición de uno solo de los cónyuges en los siguientes casos. 1. Cuando el otro cónyuge ha sido declarado interdicto. Hasta ahí no, por favor.
marca ahora mismo que ese artículo fue modificado por la ley 5329 del año 2014. Ese artículo 54 fue modificado por la ley 5329 del año 2014. Entonces, ahora quiero hacer con ustedes un análisis para que se den cuenta de que la verdad tarde o temprano llega. El artículo 209 del Código Civil, que fue derogado por ese artículo 54 que acabas de leer, el artículo 209 decía, leo yo porque es un artículo derogado. El artículo 209, que hablaba de la disolución y liquidación de la comunidad conyugal, decía, en todo momento, cualquiera de los cónyuges o ambos de conformidad podrán pedir, sin expresión de causa, la disolución y liquidación de la comunidad conyugal. El texto original del código, artículo 209, decía que en cualquier momento, es decir, me caso hoy y mañana puedo presentar. Cualquiera de los cónyuges, solamente el esposo o solamente la esposa o los dos juntos, pueden pedir sin expresión de causa. Yo no tengo que decir que mi marido se va todos los días a jugar ahí en el casino. No tengo que decir que mi señora se va en la peluquería más cara del país. No tengo que decir absolutamente nada. Quiero que se termine la comunidad y punto. Sin expresión de causa. Decía el texto original del Código Civil, decía eso. Cuando se modificó por la ley 1/92 se quedó el texto que ustedes leyeron. La comunidad puede concluir a petición de uno solo de los cónyuges en los siguientes casos. Y nos daba unos casos que solamente en esos casos uno de los cónyuges podía pedir la disolución, que eran, por ejemplo, cuando el otro cónyuge ha sido declarado interdicto, ausente o en quiebra o hubiera solicitado concurso de acreedores, es decir, cuando se quedó sin plata. Segundo, cuando los actos de uno de ellos entrañan peligro, dolo o fraude en detrimento de los derechos del otro, es decir, problemas de dinero en la pareja. O tres, por abandono voluntario que el otro hiciera del hogar por más de un año o si hubiere contraído unión de hecho con tercera persona. La unión de hecho con tercera persona es, como vamos a ver en su clase, en la clase que tengamos que dar eso, vamos a ver que esa unión de hecho que habla el inciso 3 es imposible. Es imposible. Bueno, eso decía el artículo 54 de la ley 1/92, que estuvo vigente por mucho tiempo, hasta que fue modificada por esta ley 5329 del año 2014, que tiene un texto que, si bien la idea es buena, le voy a decir el error. El artículo 54, que está vigente hoy en día, dice, uno solo de los cónyuges o ambos de conformidad, en cualquier tiempo y sin expresión de causa, podrá pedir la disolución y liquidación de la comunidad conyugal. Es decir, reproduce exactamente el artículo 209 del Código Civil paraguayo. O sea, volvimos a donde empezamos. ¿Por qué? Y porque los legisladores de la ley 1/92 quisieron que se discuta en el juicio estas cuestiones. Si yo me voy en el casino, si yo entré en quiebra, si yo tengo convocatoria de acreedores, si yo hago malos negocios, si mi señora se va a la peluquería, si se va a comprar su vestido de qué sé yo de dónde. Todo eso estuvo vigente por mucho tiempo, hasta el año 2014. Hasta el año 2014 estuvo vigente todo eso. Y hoy en día volvimos al estadio principal, a donde estábamos con el texto original del Código Civil y que nunca se debió haber modificado. No es necesario discutir en un juicio de disolución por qué se hace la disolución. Sin expresión de causa es la disolución, no el divorcio, la disolución. Queremos disolver y punto.
son derechos patrimoniales. Entonces se volvió. ¿Cuál es el único error de este artículo 54 modificado por la ley 5329 del año 2014? Dice, uno solo de los cónyuges, dice cónyuges, no dice cónyuges. Tiene una U ahí en el medio que no tiene que tener. Entonces, para no decir que es perfecta, ¿verdad? Vamos a decir que tiene un error gramatical, ¿verdad? Un error ortográfico. Uno solo de los cónyuges, dice. Pero aparte de eso, entonces, el Código Civil decía una cosa, se modificó con la Ley 1/92 y la modificación de la Ley 1/92 por la Ley 5329 volvió al texto original del Código. Uno solo o ambos de conformidad podrán pedir en cualquier momento y sin expresión de causa la disolución y liquidación de la comunidad conyugal, y eso es lo que está vigente hoy en día. Si no hay preguntas, por mi parte es todo. Profe, le quería comentar nomás que hoy estuvo realmente apasionante la clase y también quería traer a cuestión en un caso muy conocido de parejas que contrayeron sociedades, ¿verdad? Y el caso de Javier Díaz Verón con su señora, ¿verdad? Que esto es reciencito y que también está constituida la sociedad con sus hijos, ¿verdad? Y que justamente hicieron fraude con la sociedad. Sí. La persona jurídica en sí es la vía perfecta para la realización de todo tipo de fraudes. De ahí que surgió en el derecho comparado, que creo que ya les hablé en algún momento de esto, ¿verdad? Y que seguramente van a seguir hablando porque son temas que se hablan hasta en el posgrado, ¿verdad? De ahí que surja la teoría del levantamiento del velo societario, ¿verdad? Hay una sentencia de una jueza de primera instancia en Paraguay que fue apelada y la resolvió el Tribunal de Apelación. Uno de los votos de profesor, uno de los profesores que no sé si va a ser profesor de ustedes, fue profesor mío en la maestría, que es el profesor Raúl Gómez Frutos, ¿verdad? Resolvieron esta cuestión del levantamiento del velo societario en un caso de combustibles, de petróleo, cosas así, ¿verdad? Pero realmente eso se puede utilizar para todo tipo de persona jurídica cuando existen fraudes con la persona jurídica, porque justamente la persona jurídica es el escudo para no cumplir la ley. Entonces yo me escudo en la persona jurídica y digo, no, yo no te debo, te debe mi empresa. La persona jurídica que yo creé es la que te debe. Y esa es la misma técnica que se utiliza para esto que está saliendo en la noticia todos los días, para las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque la empresa de Alfredo Argüello está inhabilitada. No, pero Alfredo Argüello hizo un consorcio con Bruno y Bruno es el asesor legal, entonces Bruno firma, pero al final soy yo el que hago la obra. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, la persona jurídica en sí es la vía que utiliza para burlar las normas jurídicas. El consorcio nuevo que creamos hace 2 días en una escribanía y que no tiene ni oficina, ¿verdad? Que no tiene ninguna oficina, que ponemos una dirección que está allá en la punta del cerro, ¿verdad? Que es siempre a donde se van los periodistas y ven, la dirección es en una calle transversal con esta. Entonces jamás se encuentran, nunca se encuentran, siempre son paralelas. Supuestamente eran transversales, pero nunca se encuentran. Y ahí es la dirección de la empresa que supuestamente firmó un contrato con el Estado de quién sabe cuántos millones, ¿verdad? Y esa es que la persona jurídica es la vía para innumerables fraudes. Bueno, con esto terminamos esta parte apasionante del régimen patrimonial del matrimonio. En la semana les voy a enviar nuestro siguiente trabajo práctico sobre estos temas para que vayan viendo también. Y
desde la próxima clase ya empezamos, vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar de las dos clases de divorcio que existen en nuestra legislación y particularmente en la segunda de esas clases yo les voy a hablar del divorcio por medios electrónicos. ¿Estamos?